Repito, ¿usted cree que las finanzas es un tema que es importante de aprender y no solamente nosotros, sino enseñar a nuestra descendencia? Creo que es uno de los principales, recordando lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas 16:10 y lo que dijo el apóstol Pablo en Timoteo 6:10, donde dice que la raíz de todos los males, o sea que es algo que tenemos que aprender y estudiar de cómo manejar. Vamos a mirar Lucas 16:10. El segundo, no se les va a olvidar, es el carácter. Si no hay un carácter definido, sólido, esto es complicado. Puede tener todo funcionando, pero si el carácter Mire, público, cada área que vamos a mirar hoy, si usted está fallando en alguna área de estas, eso le va a derrumbar absolutamente todo. ¿Estamos? Y la tercera es proyección. Si no hay crecimiento diario, gravísimo también. Para poder dejar un ejemplo y una influencia generacional, o ayudar de hecho ya en este tiempo a otras personas, se necesitan, hay muchos puntos, podría sacar demasiadas leyes, puntos para aprender, pero vamos a aprender al menos 4 que son muy radicales. La primera es la finanza. ¿Sabe que la finanza se relaciona mucho con la justicia? Escuche, la finanza se relaciona mucho con la justicia. El amor al dinero es la raíz ¿de qué? Eso es injusticia. Hacer el mal es injusticia. Y la raíz de la injusticia aquí sería el amor al dinero. Quiere decir que el dinero puede hacer que una persona sea supremamente injusta. ¿O sí o no? Entonces vamos a manejar esto. ¿Por qué? Porque aquí dice el que es fiel. ¿En lo qué? En lo poco. Puede ser poquito. Pero aquí habla de fidelidad, es en relación al dinero. Si una persona no es fiel financieramente en lo poco, esa persona es injusta. Miren lo que dice aquí. También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto. O sea, la primera parte dice el que es fiel en lo muy poco. Fidelidad es una cosa. Y luego dice, y el que en lo muy poco es injusto. O sea, se debe ser fiel o se es injusto. O sea que una persona, aún en lo poco financieramente, puede realmente tener injusticia. ¿Qué va a pasar con la persona injusta? ¿Nadie sabe qué va a pasar con los injustos? La palabra de Dios dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Queremos ser fieles en lo justo, en el dinero. Si no lo hacemos, mire, si mis hijos ven que yo soy injusto en el dinero, ellos van a ser iguales. Y yo quiero que la bendición de Dios esté sobre ellos. Pero ellos no van a mirar tanto lo que yo diga, sino lo que yo haga. Voy a repetir. Si queremos que nuestra siguiente generación, las personas que nos rodean, transmitir a ellos bendición, usted tiene que ser el ejemplo. Si usted no lo es, ellos se van a dar cuenta. Todo el mundo se va a dar cuenta. Si usted no es correcto en las finanzas, todo el mundo se va a dar cuenta. Si usted es injusto en las finanzas, todo el mundo se va a dar cuenta. Si usted no paga lo que debe, si usted no cumple sus promesas en estas áreas, eso es injusticia y eso es pecado delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del dinero, sí que es complicado. No pagar nuestras deudas, no pagar lo que se debe. Hacerse una vez, yo conozco gente que tiene ahí cómo pagar y... Ay, Dios mío, no, es complicado esto. Hermano, le dan en el codo y no abren ni los dedos de los pies, hermano. Complicado. Entonces vamos a ver que esto es lo que puede acarrear desgracia, no solamente a una persona, sino a su descendencia. Y yo quiero que mis hijos sean bendecidos económicamente. Amén. El que es fiel en lo muy poco, también es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, ¿cuántos queremos más financieramente? Si Dios ve que nosotros somos injustos en lo poco, ¿qué va a pasar? Jamás vamos a tenerlo más.
Jamás vamos a tener más que suficiente. ¿Será que Dios quiere darnos más de lo suficiente? Sí. Él quiere multiplicarnos y darnos para poder dar a los que no tienen. Ese es el plan de Dios. Pero ¿qué va a pasar cuando Dios nos da de vez en cuando para mirar cómo está nuestro corazón en relación al dinero? ¿Qué hacemos cuando a veces llega el dinero a nuestras manos? El dinero puede llegar en un momento, puede llegar una bendición extra. Pero ¿sabe por qué llega? Porque Dios está mirando qué hay en el corazón. Y yo les voy a decir una cosa, en el corazón se prueba a través del dinero. Vamos a mirar Lucas 16, pero vamos a mirar ahí donde está un pedacito más, otros versículos. Y el Señor Jesús, ¿a quién que está hablando? El que está hablando es ¿quién? El Señor Jesucristo. Versículo 10, el 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Las riquezas espirituales. ¿Usted cómo va a tener revelación de Dios? Una palabra profética, una palabra de fe, una palabra de ciencia, proyección, visión espiritual. Visión espiritual. Porque Dios da el poder de hacer riquezas. Dios da el poder para que usted sea bendecido en todas las áreas de su vida. Pero si hay injusticia, Dios está limitado a hacerlo. No es Dios el que no quiera, es nosotros el que limitamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. De hecho, Él se hizo pobre para enriquecernos. Piense una cosa, si Abraham hubiera sido injusto en las finanzas, Dios lo hubiera hecho un hombre riquísimo en gran manera. Yo no creo. ¿Aló? ¿Por qué no hay tantos amenes? Luego dice Jesús, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? ¿Qué es lo ajeno? Alguien que diga qué es lo ajeno. Algo que no es de uno. Es sencillo. Si esto no es mío, no es mío. Yo debería ¿qué? Entregarlo. ¿Qué quiere decir? Que el problema de la bendición financiera no es cuánto dinero le doy a Dios, sino cuánto dinero de Dios me guardo para mí. No, dígame. ¿Entendimos? No es cuánto dinero le doy a Dios, es cuánto dinero de Dios me lo quedo. Ahí es donde está la injusticia. Porque lo que no es mío, no es mío. ¿Aló? Mire, una cosa es vivir uno apenas con lo que es necesario, apenas. Y otra cosa es tener en abundancia. Y la abundancia no depende de lo que yo tenga, sino de la bendición de Dios que esté sobre mí. Cuando José estaba en Egipto, todo lo que hacía José prosperaba, porque Jehová estaba con José. ¿Lo han leído? No creo que vayamos hasta allá para... ¿Sí? Todo lo que José hacía, ¿qué? Prosperaba. Cuando Isaac sembró en Gerar, que era un desierto, dice, y Dios le bendijo al 100 por 1. Y Jehová lo hizo un hombre de los más poderosos. Fue Dios. ¿Y por qué Dios bendijo y multiplicó tanto a Isaac? Porque él fue justo con las finanzas. Porque Abraham fue justo con las finanzas. Y usted va a encontrar a Jacob también lo mismo. Y Dios bendice a estas personas. La injusticia es basada en lo que hacemos con nuestro dinero. Luego dice Jesús, estamos en el 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, tiene que usted considerar que es ajeno. Solamente eso. ¿Quién nos dará lo que es vuestro? O sea, hay tantas bendiciones que son suyas. Son suyas. Voy a repetirlo. Hay bendiciones que Dios ya las decretó para usted. Ya son suyas. Pero no se las puede entregar hasta que usted no aprenda a manejar las finanzas. Se lo voy a explicar de esta forma. Aquí está Johan, él es mi hijo.
Yo le tengo a él una bendición. Yo ya la decreté para él. Es una plata que le voy a dar. Digamos que decidí darle $1.000.000. ¿Será que un papá puede hacerlo? ¿Alguno de ustedes ha decidido darle algunos dineritos a sus hijos? Pero ¿qué pasa si yo veo que en las cuestiones financieras que él maneja pequeñas, él no es justo? Yo voy a retenerle la bendición que le tengo ¿hasta cuándo? Hasta que vea que él está manejando bien sus finanzas. Porque si yo le doy una bendición grande, ¿qué puede pasar? No solamente la puede botar, sino que él mismo se puede afectar. Y él puede afectar a otras con la bendición que yo le tengo guardada, aunque sea de él. ¿Aunque sea de qué? De él. ¿Cuántas personas no se mueren después de que un papá y una mamá trabajaron 50 años creando un patrimonio muy grande y luego se mueren estos viejitos y llegan los hijos y desaparece la herencia en cuestión de tiempo? ¿No han visto esos casos? ¿Cuál fue el problema? Que los hijos no supieron nunca manejar las finanzas y cuando le dieron lo que era de ellos, lo acabaron. Dios no va a hacer eso. Voy a repetirlo, Dios no va a hacer eso. Dios va a dar a usted más de lo que usted jamás ha pensado cuando usted realmente sea justo con las finanzas. Eso ténganlo aquí en la cabeza porque esto es real, eso está en la palabra de Dios y el que lo está hablando es el Señor Jesucristo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez sí, Dios nos da por amor, porque eso es igual que cuando estaban en el desierto. Cuando estaban en el desierto, Dios les dio comida a todo el pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel se comportó mal? ¿Fue incrédulo? ¿Fue de todo? Sí. ¿Y por qué Dios le daba comida? Porque Dios hace salir el sol sobre justos. Dios hace salir su sol sobre... ¿Quiénes son los injustos? Puede que roben, pero Dios tampoco los va a dejar sin comer. Dios hace llover sobre buenos y malos. Normal, o sea, Dios lo hace, eso es normal. Pero otra cosa es que a unos sí Dios les da y les multiplica y los hace prosperar y a otros no. ¿Por qué? Porque Dios ve la justicia en el corazón en relación a las finanzas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, no se lo olvide esto. No es cuánto dinero le doy a Dios, sino cuánto dinero de Dios me guardo para mí. Miren esta. La escasez se evalúa. ¿Cómo evalúo yo la escasez? No por el dinero que no tengo. Porque nosotros, cuando miramos las cosas lógicamente, racionalmente, nosotros las miramos desde un punto de vista, pero cómo Dios ve las cosas, tal vez muy diferente. Entonces la idea es mirar cómo ve Dios y no cómo veo yo. De eso es que quiero hablar sobre la finanza. ¿Cómo ve Dios y cómo ve usted? Usted dice que hay escasez cuando no hay qué. Cuando no hay nada, entonces dice, hay escasez. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cómo Dios ve la escasez cuando no hay nada? Por ejemplo, cuando había una multitud que alimentar, los discípulos vieron escasez. ¿Jesús vio escasez? No, él no vio escasez. Cuando Elías, que no había agua, y la viuda, podría ver todo el mundo escasez. Elías jamás vio escasez. Y la viuda tampoco jamás vio escasez. ¿O sí la vieron? No la vieron. El Señor Jesucristo no tenía mucho dinero, pero tenía tesorero, alimentaba a 12 glotones y nunca les hizo absolutamente falta nada, y aún tenía para dar de comer a los pobres, y aún tenía un tesorero que le robaba también. Su vestido era tan caro que les tocó echar suerte para a ver quién se quedaba con el vestido del Señor Jesucristo. Pero sin embargo él no tenía dinero. O sea, nunca jamás tuvo escasez. Entonces, la escasez muchas veces la evaluamos es por lo que no tenemos. Pero ¿sabe cómo evalúa Dios la escasez? Dios evalúa la escasez, escuchen esto, por lo que usted no debería tener. Me voy a entender. La escasez se evalúa no por el dinero que no tengo, sino por lo que no debería tener. Si yo tengo algo que no es mío, yo no tengo nada.
ahí sí no tengo nada. ¿Aló? Si yo tengo algo que no es mío, si usted tiene algo que no es suyo, ¿tiene algo? No. Entonces no es mío. Entonces cuando yo tengo un dinero que no es mío, no tengo es nada. Ahí sí hay escasez. Pero cuando yo no tengo nada que no es mío, y soy justo y soy íntegro, Dios me va a proveer. Porque Él conoce todas mis necesidades. Yo no sé si la entendí. Él conoce todas mis necesidades. Pero cuando Él sabe que yo tengo algo que no es mío, ¿usted qué hace con eso ahí? Oiga, joven, ¿de quién es eso? Mío. No, eso no es suyo. Vaya, lo entrega. Usted es un papá. ¿Qué hace si sus hijos se cogen algo que no es de ellos y llegan a su casa? ¿Qué hace usted? Dígame honestamente, ¿qué hace usted? ¿Qué haría usted, hermano René, con sus hijos? Que llegara un día su hijo con algo que no es, que no es de él y se lo trajo. Y decirles que está mal y hacer que... Y tiene que, hágame por favor y lo entrega. Yo le voy a decir una cosa, ¿qué pasa cuando usted llega a su casa? Y Dios le pregunta, ¿usted qué hace con eso que no es suyo? Señor, multiplica, bendíceme, tráeme buenos clientes, bendice el fruto de mis manos, dame provisión en abundancia, prospérame, Señor. No les digo más. Pero Dios, si es un buen padre, lo primero que diría era corregirme y enseñarme a ser justo y a ser honesto. ¿No es así? ¿Cuántos aspiramos que Dios sea el que nos bendiga, nuestro Padre? Si somos injustos, Él no lo va a hacer. Y vamos a vivir escaso, vamos a vivir con la ropa que tenemos, con la comida que nos toca comer ese día, y vamos a pasarla. Yo sé que Dios es bueno, Él es tan bueno y tan misericordioso que Él no lo va a poner a matar hambre, pero sí va a vivir usted toda la vida estrecho. Eso no es el programa de Dios. El programa de Dios es que usted tenga en abundancia para ayudar a otras personas, para colaborar a otras personas. Dios quiere que usted como justo coma hasta saciar su alma. Que usted no esté llorando porque se quiere comer algo que es caro pero usted no tiene. No, Dios sí quiere dárselo a usted, con todo respeto. Pero Dios no quiere que esté pasando eso. Dios sea el dueño de la oro y la plata y Dios no quiere que sus hijos estén pasando por las necesidades. Pero hay un problema es en el corazón y Dios tiene que arreglarlo. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Entonces, la escasez no se mide por lo que no tengo, sino por lo que no debería tener. Así es que Dios la mide. Dios mide la escasez así. Entonces, Dios diseñó, por ejemplo, la ofrenda y el diezmo. ¿Para qué Dios diseñó eso? Eso no es un diseño de la iglesia, del pastor. ¿Para qué Dios diseñó eso? No para que tuviera menos. ¿O sí? No, Dios lo diseñó para, óigame bien, para abrir las ventanas de los cielos y que usted tenga en abundancia. ¿Me estoy dando a entender? Para eso fue que Dios diseñó eso. Dios diseñó el diezmo para que usted, para abrir las ventanas de los cielos y para derramar bendición hasta que sobreabunde. Eso es el tiempo. Ahora, ¿está recibiendo buena alimentación espiritual? Estamos hablando de lo espiritual ahora. ¿Usted está contento porque Dios le está bendiciendo en cuanto a la palabra, en la fe? ¿Usted está creciendo, usted está desarrollándose? ¿Sí o no? Me alegra. Miremos 1 Corintios capítulo 9, verso 11. Voy a leer la traducción en lenguaje actual. ¿Cómo? Traducción en lenguaje actual. Oiga lo que dice. De la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, o sea, el Evangelio, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. No se vayan a mirar cómo dice la traducción aquí 60, primera de Corintios capítulo 9, verso 11. 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. La traducción en lenguaje actual. De la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia,
Es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. En otras palabras, el que predica debe vivir del evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Díganme ustedes en dónde estaría la injusticia. Por ejemplo, yo voy a Rema y allí yo voy a estudiar la palabra de Dios. ¿Sería justo que yo pagara Rema? Porque me están enseñando. ¿Sí o no? Sí. ¿Y si yo no lo hago? Eso es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque esos hermanos que están allá han sacado tiempo para estudiar, han sacado tiempo para enseñarnos a nosotros, han sacado tiempo y ellos tienen un hogar, tienen una esposa, tienen unos hijos, y ellos tienen que alimentarlos y ese es su trabajo y entonces yo tengo que remunerarles a ellos para que subsistan. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. ¿Eso sería qué? Justo. ¿Ustedes sabían que por eso Dios instituyó los ofrendas y los diezmos? Es que es justo. No es que se lo inventó, yo no estoy hablando algo así como que me estoy inventando para pedir plata. No, estamos estudiando es ¿qué? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios, eso es justo. Entonces, cuando Dios ve injusticia, el problema es que yo sé que el que me bendice es Dios. Ahora, si yo asisto a un lugar, si yo voy y recibo bendición, yo siempre llevo ofrenda. Yo, o sea, estoy diciendo lo que yo. Por ejemplo, que día que estuvimos en una campaña que se hizo en Rema muy buena. Bueno, ¿qué hace uno cuando yo arranco aquí para allá? Antes de ir, hay que preparar ¿qué? La ofrenda. Yo lo hago, o sea, yo estoy diciendo lo que yo hago. Entonces, yo lo hago, ¿por qué? Por ejemplo, vino el hermano Hankins, vino de Estados Unidos, vino con su esposa. Y es un hermano que bendijo a la gente. Fuimos bendecidos, yo no sé quién estuvo allí. ¿Quién estuvo allá? ¿Cómo le pareció? Buenísimo, yo hasta dejaron los programas por televisión para ver. Entonces, ¿qué pasa si yo voy? Tengo que participar al hermano, ¿cómo no va a ser posible que yo hacerlo? Entonces, Dios ve que yo estoy diciendo ¿qué? Justo. ¿Sabe qué dice esa versión? Dice, oiga lo que dice acá. Es como si sembráramos entre ustedes una semilla espiritual, por eso como recompensa por vuestro trabajo tenemos ¿qué? ¿Tenemos qué? ¿Qué es derecho, hermano? Pero como nosotros trabajamos por fe, la justicia también se recibe por fe. Yo no soy justo delante de Dios si no tengo fe. Yo no jamás sería justo delante de Dios. Yo digo, Señor, gracias porque tú me has hecho justo. Me lavaste con tu sangre. Yo soy justo y alabo al Señor porque Él perdonó mis pecados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos somos justos? ¿Por qué? Pero ahora podemos ser injustos por no tener fe. Yo compruebo que soy justo cuando tengo fe. Dice Deuteronomio, capítulo 18. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Estamos en Deuteronomio capítulo 18. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él ¿qué? ¿De él qué? O sea que los sacerdotes y los levitas ¿de dónde iban a comer? ¿Por qué? Porque ahora ellos tenían que trabajar en el templo para ministrar al pueblo. Miren lo que dice el 2. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les había dicho. Y este será el derecho. Aquí está el derecho que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios. ¿Cuál derecho? Ese será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el ojar, las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de las ovejas la darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas sus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Y cuando saliera un levita de alguna de las ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar de que Jehová escogiere,
Ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración de los otros comerá, además de sus patrimonios. O sea, si viene un pastor, otro sacerdote, otro ministro, y viene y ministra aquí, él también tiene derecho de que lo bendigamos. Ahora sí me estoy dando a entender. ¿Para qué se utilizan entonces las entradas de la iglesia? Es para eso. Más aparte, si de pronto las entradas de una congregación son muchas, que el sacerdote o el pastor ya excede en lo que él necesita, entonces vamos a ayudar a la gente que más lo necesite. Ese es el reglamento bíblico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Para lo que necesite. Entonces, cuando uno va y recibe alimentación espiritual, porque es siembra espiritual, una bendición espiritual donde nosotros de los hermanos, pero nunca jamás nosotros damos lo material. Estoy hablando de la palabra de Dios. Eso sería justicia. Eso es igual que usted ir a comer a un restaurante y no pagar eso. Yo lo estoy viendo así, o sea, perdónenme si lo estoy hablando como escoto, pero yo lo estoy viendo así. ¿Es una obligación? No. No es una obligación. No es una obligación dar un diezmo y una ofrenda. Créanme que no. Yo no les puedo aplicar la ley acá. Yo les voy a aplicar en la gracia. Nosotros ahora lo hacemos por fe y por gracia. Ahora, Dios, ¿cómo le gusta que vivamos? Por la fe. ¿Cómo? ¿Cómo vive? Escuche, ¿cómo vive el justo? O sea, la persona es justa y él vive por la fe y sabe que Dios lo bendice por la fe. Entonces, esa es la fórmula bíblica. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Si yo le enseño eso a mis hijos y ellos ven que eso se está haciendo, ¿qué va a pasar con ellos? Que ellos lo van a hacer. Mis hijos, ellos dan ofrendas y dan diezmos, y yo a veces no les digo, ya se llego y me dan más, siempre más de lo que yo me doy cuenta que a veces reciben. ¿Por qué? Porque ya aprendieron a ser justos. ¿Y sabe qué pasa? Siempre vienen con plata. Yo no sé de dónde sacará, porque nosotros no somos multimillonarios, pero bien, bien. Y Dios nos bendice, nos da la ropa. Mire, este fin de semana Dios nos trajo ropita nueva. No teníamos plata, pero Dios nos bendice. Porque la bendición de Dios es la que nos enriquece. Y no se les trae el otro domingo que tengo una chaqueta aquí bien fina, me la regalaron, yo estoy contento, estoy feliz. Yo no tengo plata, pero mi papá es fiel. ¿Cuánto amamos al Señor? Entonces, si queremos transmitir, si somos injustos en las finanzas, si somos injustos en lo ajeno, porque ya sería ajeno, ¿qué es ajeno entonces en este punto? Algo que no me pertenece. Yo voy al frente y me tomo un tinto, yo debo pagar ese tinto y luego me voy. Si yo no pago ese tinto, listo, ya me lo tomé yo. Pero entonces Dios me ve como injusto. Y me va a decir, vaya, devuélvase y haga mejor, paga el tinto. Ah, bueno, sí, yo voy a pagar. ¿Cuántos estamos entendiendo ese pedacito? Listo. Entonces, ¿Dios bendice a los injustos? Vamos con la segunda parte, que tenemos que aprender para poder dejar realmente un legado o un ejemplo.